Quisiéramos que nos expliquen el sentido de la propuesta que están haciendo. Sí, mira, como bien lo has comentado, en realidad la propuesta, digamos, tiene 3 puntos importantes que son los que has comentado, ¿no? Y todo esto relacionado a que si bien celebramos, pues, que, por ejemplo, estas medidas, estas restricciones que se han dispuesto ahora, obedecen, pues, a una estrategia, creemos, más creativa, mejor estructurada que, por ejemplo, la implementada al inicio de la cuarentena, si hay cosas que se necesitan ajustar justamente para asegurar su eficiencia, y el transporte nos parece que es fundamental. Entonces, en ese caso, lo que estamos proponiendo es, como bien lo dije, liberalizar el transporte público, que no hayan restricciones horarias y que funcione las 24 horas del día, justamente para evitar estas aglomeraciones que se dan. Hemos visto ayer y hoy en las mañanas, toda la gente que está saliendo a trabajar, que efectivamente pues están creando cuellos de botella, y eso es lo que justamente se quiere tratar de evitar como medida sanitaria, ¿no? Para evitar los contagios. Hay que, María Jara ha dicho que si se hace lo que ustedes proponen, se van a extender los contagios y de ahí, ¿no es cierto? Un poco... Creeríamos que es al contrario, ¿no? Porque en el momento justamente de que funcione todo el tiempo, vas a evitar que justamente hayan aglomeraciones en determinadas horas, ¿ah? Porque no hay que olvidar algo, y además porque todavía hay restricciones de aforo, o sea, ni siquiera está funcionando el transporte público al 100%, sino que hay restricciones de aforo. Por lo tanto, aparte de eso, imponer las restricciones horarias podría generar mayor aglomeración. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de la cuarentena pasada, en realidad las actividades económicas ahora son mucho mayores, hay mucho más gente transitando porque están trabajando. Entonces, definitivamente tienes que darle a estas personas opciones de movilidad para que puedan transportarse de forma segura y sin ninguna preocupación. Y aparte hay un tema a considerar, que si bien, por ejemplo, hay actividades económicas que se han cerrado, como restaurantes o restricciones de horario para otras que atienden al público, como supermercados, farmacias, etcétera, lo que se ha dispuesto es que el delivery funcione las 24 horas del día, 24/7. Eso sí está dispuesto así. Entonces, si un restaurante o un delivery en realidad podría funcionar las 24 horas, hay gente en los restaurantes que podrían trabajar hasta tarde para hacer servicios, para prestar sus servicios. Por lo tanto, esas personas que trabajan en el restaurante o las personas que puedan trabajar en supermercados, farmacias, después de las 6 de la tarde, porque podrían seguir trabajando a puertas cerradas para prestar servicios por delivery, para los y necesitan después también tener sus servicios de movilidad, ¿no? Eso con respecto al transporte público. Ahora, el tema es que esto tiene que estar sincronizado también con medidas complementarias, ¿no? O sea, por ejemplo, la flexibilización de los horarios, establecer de alguna manera horarios para cada actividad, para que no todo el mundo tenga que entrar, pongamos a las 7 u 8 de la mañana a trabajar. Eso es lo que produce también concentraciones y tumultos. Sí, o sea, yo creería que, digamos, de una manera de regulación empezar a poner horarios por cada tipo de actividad es un poco difícil. Yo creo que también va a depender mucho de las facilidades pues, que puedan dar los centros de labores, como para ir determinando escalonadamente las personas que vayan a trabajar, horarios justamente para que no vayan todos a la misma hora, sino escalonadamente para que puedan, digamos, ir entrando pues más temprano y cada media hora por turnos, algo por el estilo, ¿no? Es algo que de repente podría darse a nivel de empresa. Creo muy difícil hacer una regulación general aplicable a las actividades económicas. Pero sin duda todas estas liberaciones... María Jara ha dicho también que en realidad ustedes están proponiendo esto movidos simplemente por sus intereses empresariales. No, al contrario, algo que nos caracteriza como institución y siempre lo tratamos de dejar bien en claro es que en realidad somos un gremio que se mueve por principios, por sus intereses particulares. En realidad lo que vemos acá es justamente lo que queremos es que las medidas gravosas que está implementando el gobierno sean lo más eficientes posibles justamente para que las restricciones se den por el menor tiempo posible. Y que, veamos, literalmente María Jara ha dicho que la factura de una decisión como la que ustedes proponen la terminarían pagando todos los peruanos. Eso ha dicho doña María Jara de ustedes. Sí, bueno, es su posición. Nosotros creemos que nuestra propuesta, al contrario, no va para defender un interés en particular, sino todo lo contrario, justamente el beneficio de la población. Claro, porque si se dice que uno de los focos de contagio es el transporte público, lo que tienes que hacer es decir, si puedes evitar que la gente lo use,
digamos, podrías recurrir a eso, pero en segundo lugar, O sea, si puedes hacer lo que uso pasa de es que hay dos vehículos cosas. particulares, o si puedes, porque y tienes que respetar el aforo. Entonces, por ejemplo, Sí. acá hay un tema que tiene que ver con la realidad, porque va a acabar la cuarentena, incluso en medio de la cuarentena lo estamos viendo. Vienen los buses, digamos, formales, se llenan, y de ahí viene el transporte informal, que también se De llena. acuerdo, sí. Sí, claro. Y eso ocurre justamente porque no hay una demanda suficiente de transporte. Entonces, como tú bien mencionas, justamente lo que se quiere hacer es complementar el transporte público. No se puede evitar el transporte público, es necesario. Se tiene que hacer con las medidas de seguridad que se han dispuesto y fiscalizar para que efectivamente se cumplan. Y una de las medidas es limitar aforo. Y eso está bien, justamente estamos en una situación excepcional. Pero complementariamente a eso, entonces, libera el transporte particular justamente para complementar esa demanda insatisfecha de transporte, ¿no? Y si bien, por ejemplo, tiene los pases vehiculares para las personas que pueden utilizar sus autos para ir a trabajar, creeríamos que de repente también se puede liberar para la gente que puede hacer compras, ¿no? Generalmente lo que sucede, y eso lo hemos visto anteriormente, lo bueno durante todos estos meses es que hemos tenido un globo de ensayo, donde hemos visto buenas decisiones o lecciones que se pueden aprender. Entonces, muchas veces veíamos que la gente, al tener que ir a caminar a los sitios para hacer sus compras, definitivamente vas a hacer más viajes porque no puedes cargar todo en la mano y aparte que está yendo una persona por familia. Mientras que si de repente puedes ir en tu auto particular, puedes ir menos veces al supermercado, que es lo que quieres con estas medidas de seguridad, de evitar la transitabilidad de las personas, menos veces porque vas a poder cargar más. Además hay gente que si no puede usar transporte particular, eso va a cargar el transporte público.